Muy buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto volvernos a reencontrar en estos tiempos. Por es el único medio en el cual nos podemos encontrar, Freddy. Pero bueno, aprovechando la oportunidad que a través de las redes tenemos la posibilidad de poder por lo menos establecer alguna relación y un vínculo. Que Dios te bendiga, Freddy. El Señor lo bendiga, pastor, el Señor lo bendiga a ustedes, hermanos, y bueno, gracias a Dios que tenemos este medio, que podemos estar en contacto. No es lo mismo, pero bueno, el Señor nos ha permitido este medio a través del cual estar en contacto, así que le damos gracias a Dios. Esta semana tan especial, ¿no? Principalmente para aquellos que bueno que recordamos los hechos más trascendentes que la humanidad pudo haber acontecido. Y es nada menos que la muerte y la resurrección de nuestro Señor amado Jesucristo. Y bueno, queremos aprovechar esta oportunidad de esta semana para poder hablar un poquito de su vida, de su historia, trayéndolo a los tiempos quizás prácticos para nuestro cotidiano vivir de este tiempo. Sí, pastor, qué bueno que podemos aprender del Señor en todo tiempo, ¿verdad? Y aún en esta semana, una semana particular, por el entorno que se está dando, por el contexto con el cual vivimos, también tenemos enseñanzas muy prácticas para aprender de nuestro Señor. Quiero compartirles una palabra allí que está en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35. Y dice la Biblia, dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Es indudablemente que en esta semana tan importante en la cual podemos reflexionar no solamente los hechos que tuvieron que ver con la muerte y resurrección de Jesús, sino que también lo que fue su vida. Y su vida está caracterizada precisamente en el servicio al prójimo. En eso que realmente es tan importante en la vida del ser humano, y es que lo más lo enriquece es tener esa empatía de ponerse en los zapatos de aquellos que están necesitados. Y en eso sí, que verdaderamente se caracterizó Jesús, el tener compasión. Bien dice estos versículos, dice que al ver las multitudes tenían compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tenían un pastor. Y quisiera en esta mañana compartir un poquito y hablar un poquito con Freddy, ¿no? Lo que fue la vida de Jesús, ¿no? Porque si en algo que verdaderamente hace que la vida no haya pasado en vano, precisamente es el servicio hacia el prójimo. Es el amor que verdaderamente demostró él, no solo de palabras, sino que con sus hechos, ante aquellos que verdaderamente estaban necesitados. Hoy quisiéramos hablar un poquito acerca de la empatía. ¿Qué es la empatía? Es precisamente poder entender, poder comprender el sentimiento de sufrimiento, de dolor, de lo que aquellos que están padeciendo. Y quizás sea oportuno en esta semana también, Freddy, de todo lo que hoy está aconteciendo. Saber poder entender y comprender lo que mucha gente hoy está viviendo. En un mundo donde está siendo sacudido por esta enfermedad, pero no solamente por la enfermedad, sino por la escasez de trabajo, por la ausencia de recursos, por cosas que de repente están siendo afectados precisamente a todas las familias. Y Jesús fue alguien que precisamente se caracterizó por esa empatía, por saber comprender y entender los sentimientos de aquellas personas que sufrían en esa tierra. Y precisamente vamos a poder desarrollar un poquito esto para poder acompañar a los hermanos en esta semana. ¿Qué te parece? Eso es lo que hacía diferente al Señor, ¿verdad? La gente estaba acostumbrada con los religiosos, con aquellos que hablaban la ley y que sabían muy bien el primer o el segundo mandamiento de la ley, que hablaba de amar a Dios y hablar al prójimo. Pero el Señor no solamente Él conocía la ley, sino que Él vivía lo que conocía y practicaba lo que la ley pedía. Entonces dice que la gente cuando lo escuchaba o cuando veía su vida, dice, habla como quien tiene autoridad. Sí, eso era lo que lo diferenciaba de los demás, ¿no? Porque los religiosos siempre cuidaban muchas cosas externas de lo que es la religión. Pero cuando era precisamente servir al prójimo, estar en la necesidad del prójimo, tener compasión con el prójimo, ahí verdaderamente se veía
la necesidad interna de esa espiritualidad que realmente necesitamos como cristianos para poder afectar el corazón de aquellos que están necesitados. Por eso dice que él era poderoso en hechos y en palabras, no solamente en palabras, sino que el Señor manifestaba el carácter del Señor también a través de todas aquellos momentos que son tantos en la palabra de Dios, tantos que Juan dice que no caberían los libros en el mundo si se fuera a decir todos los momentos en los cuales el Señor tuvo misericordia, tuvo compasión, supo ponerse en el lugar del necesitado, y eso lo llevó a que Él hiciera algo por la persona que tenía esa necesidad en ese momento. Dijo alguien, dice, si tu vida está caracterizada por tener empatía hacia los demás, tu vida no habrá pasado en vano. Siempre habrás dejado un legado, siempre habrás dejado una marca en el corazón de aquellos que realmente han estado necesitados. Y vaya, qué marca ha dejado Cristo en nuestro corazón. Sí. Porque creo que cada uno de nosotros, Freddy, hemos tenido esas experiencias, que nos hemos sentido mal, que nos hemos sentido con una necesidad y que todo lo contrario ocurrió cuando Cristo se acercó a nuestra vida. Él dice que no vino a condenar el mundo, sino que vino a salvar al mundo. Y en eso se caracterizó precisamente Jesús. En no despreciar a nadie, sino por lo contrario, en acercarse a aquellos que estaban afligidos, como aquellos que estaban enfermos, en aquellos que estaban desprotegidos porque a veces no tenían que comer, en aquellos que estaban precisamente siendo señalados por causa del pecado. Y ahí vemos precisamente la empatía que tenía Jesús. Él precisamente se acercaba a aquellos que muchas veces la sociedad o la religión los separaba. No solamente que él practicaba eso, sino que él señalaba que esa era el problema de la religión en ese tiempo, el problema de aquellos que decían ser religiosos. Por eso él dejó aquella parábola que creo que la mayoría de nosotros conocemos acerca del fariseo, del levita y del samaritano, ¿verdad? En el cual el samaritano y el hombre que caía en manos de ladrones. Hay un hombre que cae en manos de ladrones, que es despojado, que está herido, y dice que todos los religiosos de aquel tiempo pasan, nadie lo ayuda, sino que el único que para y los ayuda es el samaritano. Era el Señor a través de esa parábola reprochándole la falta de vivencia interna de esa religión que ellos decían tener. También vemos que Santiago se ocupa de que nosotros como iglesia no caigamos en lo mismo. Por eso dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, sepa que la verdadera religión es ayudar a las viudas, ocuparse de los necesitados. O sea, el Señor nos dejó ejemplo de que no caigamos en lo mismo que era típico en aquel tiempo. Ser religioso, vestir vestiduras blancas, o hacer largas oraciones, pero estar vacío en nuestro interior hacia nuestro prójimo. Porque esto se refiere a la cristiandad. La cristiandad no está relacionado con una forma de hacer una religión o de llevar a ciertos ritos, sino que realmente la verdadera religión es aquella que precisamente se ocupa por la necesidad de su prójimo. Y en eso se caracterizó Jesús. Por eso muchas veces lo cuestionaban a él porque se juntaba con los publicanos, con los pecadores, porque se acercó a aquella mujer que lo encontraron precisamente en el acto de adulterio, porque se encontraba con aquellas personas que eran rechazadas por la sociedad porque tenían lepra, pero allí Jesús se acercaba. O sea, vemos insistentemente durante los 3 años y medio de su ministerio que verdaderamente lo que lo caracterizó Jesús fue la empatía, el saberse poner en el corazón de aquellos que estaban más necesitados. Y la gente lo notaba. La gente sabía que precisamente Jesús era diferente, porque vos fíjate, Freddy, que cuando había un necesitado, ¿cuántas veces clamaba Jesús? Como aquel ciego Bartimeo, ten misericordia de mí. O sea, la gente sabía cuál era la fuente, sabía que él tenía algo diferente. ¿Y qué era lo que hacía diferente? Precisamente el amor del Padre que estaba viviendo en el corazón de eso. Y ese es el reflejo que tiene que dar la iglesia. Ese es el reflejo de esta semana que precisamente, no solamente en esta semana, sino que tenemos que dar los cristianos, ¿de qué? De tener empatía ante la necesidad de nuestro prójimo. Sí, pastor, por eso, qué lindo lo que decía usted, ¿verdad? Que Cristo demostraba el amor del Padre que había en el corazón de él. Y la palabra de Dios también nos pide a nosotros, así en el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y de qué está hablando el pasaje? Dice anteriormente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y destaca que ese sentir hubo en Cristo. Sí. Ahora, cuando veo que la palabra de Dios nos dice que haya en nosotros ese mismo sentir, no está hablando de algo que es humano, de algo que, si bien nosotros como seres humanos podemos expresar
el amor o afecto hacia el prójimo. Dios nos está pidiendo eso que usted decía, pastor, que podamos expresar más que el amor nuestro, el amor humano, sino que el amor que Dios tiene y que tenía viviendo Cristo en su corazón. Por eso, ¿cómo tener ese sentir que usted nos decía, pastor, de estar en esas necesidades como lo estuvo Cristo? Es a través del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado su Espíritu, ¿para qué? Para que nosotros podamos quitar o apartar esas cosas que muchas veces nos hacen indiferentes y podamos dejar morar el amor de Dios en nosotros, para que ese amor se haga externo luego y pueda reflejarse el carácter de Cristo en nuestras vidas. Fíjate tú que el escritor de los Hebreos, en un momento tan crítico y tan difícil que estaban viviendo, porque la iglesia estaba siendo perseguida, él escribe, dice, permanezca el amor fraternal. Y hay una recomendación, le dice, no se olviden de la hospitalidad. Dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y después dice, acuérdense de los presos, porque muchos estaban llevándose presos por predicar el evangelio. La iglesia estaba siendo perseguida. Como que si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados. Entonces vemos el sentir mismo de Dios. El deseo que verdaderamente Dios quiere también con su iglesia, porque nosotros somos el reflejo de Dios en esta tierra. Somos los que verdaderamente alumbramos en un mundo donde está lleno de tinieblas. Y precisamente, ¿cómo lo hacemos? No por profesar una religión o encerrándonos en un templo, sino que también lo hacemos, y eso que verdaderamente lo que marca la diferencia es estando precisamente en los zapatos de aquellos que están tan necesitados. La palabra del Señor nos dice, pastor, que es precioso, ¿verdad? El Señor nos dice lo que hacer, cómo actuar, pero también nos dice de hacerlo con la motivación correcta. Nunca por esa religión, nunca Sí. porque es una obligación, sino que hacerlo de la manera correcta. En este pasaje que yo compartía con ustedes hace un instante dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero con el motivo equivocado. Hay gente que ayuda o hace cosas por el prójimo, pero con el fin de contender, o sea, de decir, va, yo soy mejor, o yo ayudo más, o yo hago algo más, o por vanagloria, por sentirse bien. Hay gente que lo hace de esa manera. Mira, a veces uno puede encontrar gente que... a veces los millonarios, ¿verdad? Uno ve que Sí. tienen montoneras de dinero, de repente uno dice, ¡guau! Donó $1.000.000. Pero ese $1.000.000 a veces es como para transmitir cierta imagen, porque donó uno de 300, ¿verdad? Entonces, a veces la motivación es la incorrecta. Entonces el Señor dice que lo hagamos, pero lo hagamos con humildad. ¿Por qué? Porque así lo hizo Él. Sí. El Señor, creo que en estos días estaba pensando en eso, ¿verdad? El Señor, en el momento que resucita a Lázaro, dice que Él lo resucitó y vemos que el Señor no lo agarró y lo dijo, vean aquí, Lázaro lo resucitó, no dice que déjenlo ir. Sí. Lázaro se había levantado de la tumba, me imagino yo que lo primero que quería hacer es sacarse eso que tenía, ir, bañarse, no sé. Y el Señor no hizo un espectáculo de la obra que Él había hecho, no hizo un espectáculo de haber resucitado a un muerto. Qué diferente en este tiempo, ¿verdad? Que a veces... bueno, acá tenemos el vaso de agua, vengan. Sí. No es así, sino que el Señor nos llama a hacer las cosas, pero como dice su palabra, hacerlas con humildad. Estamos hablando, Freddy, que la empatía lleva a la acción. Lleva a accionar ante la necesidad de aquel que está sufriendo, de aquel que está mal en este momento. Y bueno, y eso se caracterizó la vida de Cristo. La vida de Cristo se caracterizó precisamente en ayudar a aquellos que han sido rechazados en la sociedad, que han sido marcados, que han tenido necesidades. Y no solamente marcó en su vida, sino que precisamente en esta semana, donde celebramos la Semana Santa, Él se puso en el lugar donde nosotros tendríamos que estar. Sí. Porque éramos nosotros los que tendríamos que morir en esa cruz. Somos nosotros los que merecíamos la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él se puso en nuestros zapatos, increíble. Él se puso en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque precisamente Él no vino a condenar el mundo, sino que vino a que el mundo sea salvo por medio de Él. Y en eso se relaciona, por ejemplo, la empatía. Pero traigámoslos al tiempo que hoy estamos viviendo, en un tiempo de crisis. En un tiempo donde el mundo está siendo sacudido, y no solamente por la pandemia, sino por los catástrofes económicos que hay, por mucha gente que está angustiada, desesperada, entrando en pánico, tanta gente que la está pasando re mal. Entonces traémoslo al tiempo de hoy. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Porque la iglesia precisamente tiene que mostrar esa empatía hacia el mundo que está sufriendo.
Y yo quisiera detenerme en estos días, ¿no? Porque, Freddy, uno puede ver que en las crisis sale lo mejor o lo peor de nuestras vidas. Sí. Y esto lo podemos estar viendo hoy. Entonces ves que en medio de estas crisis donde estamos viviendo que no podemos salir ni afuera, donde nos tenemos que cuidar mucho, donde tenemos ciertas leyes sanitarias en las cuales se nos están pidiendo que las guardemos por amor a aquellos que puedan ser afectados, donde su salud está en riesgo, ahí se ve también la clase de empatía que podamos tener. Sí. Y vemos que sale lo peor y lo mejor. ¿Por qué a veces lo peor? Porque vemos ahora, mira, yo el otro día estaba mirando cómo la policía ahora tiene que andar en un auto con autobuses diciendo por favor que abandonen los lugares, que no se junte, porque puede ser perjudicial para otros. Entonces, ¿qué vemos? Ahí vemos la falta de empatía, la falta de sensibilidad, de que nuestra actitud equivocada puede llegar a afectar a otros y traer hasta su propia muerte. Sí será importante. Estamos hablando de un tema muy serio en la actualidad, lo cual la empatía es algo fundamental. Fundamental para poder atravesar este tiempo y hacerlo de la mejor manera para acortar los tiempos que necesitamos de recuperación para que todo esto pase. Y como en gran parte de la población se acata, se entiende, pero también hay un número de gente importante que no lo entiende, pero creo que no lo entiende porque justamente falta empatía. O sea, priorizo primeramente mi bienestar. Estoy cansado de estar encerrado, me voy a la playa. O bueno, no hay que tener miedo. Pero no estamos hablando estamos hablando de que la empatía es no mirar por lo mío, sino mirar por lo demás. Entonces sí, capaz que yo estoy aburrido de estar encerrado, capaz que quiero salir, pero tengo que pensar que capaz el salir, cuando venga, puedo traer algo indeseado, puedo enfermar a alguien que tengo en mi casa, puedo enfermar a alguien que va a tener contacto conmigo. Yo ayer hablaba con alguien, le decía, en el caso de nosotros, quizás somos jóvenes, no nos cuidamos tanto por nosotros, porque capaz que no estamos dentro de la población de riesgo, pero lo hacemos porque todos nosotros tenemos personas que una enfermedad como esta podía ser mortal, entonces lo hacemos por amor a esas personas. Necesitamos ser conscientes y medir las consecuencias de nuestros actos, porque a veces yo estoy seguro que la gente que hace este tipo de cosas no es que está diciendo yo voy a salir, me voy a traer el virus y mi abuelo se muere, no importa, no, creo que no pasa eso por su mente, el enfermar a alguien. El tema es que no lo miden en el momento de hacerlo, es salir y no medir que eso puede pasar, está dentro de las posibilidades. Entonces debo de prevenirme. ¿Por qué? Porque si lo hago antes, después no me voy a tener que estar lamentando. Precisamente como venía diciendo Freddy, en estos momentos de crisis es donde sale o lo mejor o lo peor. Y a veces sale, desgraciadamente, lo peor. Sale a aflorar el egoísmo, sale a aflorar lo que yo pienso, lo que yo deseo. Y no tenemos en cuenta que de repente en la casa o en la familia tenemos un abuelo, tenemos un padre mayor, en la cual quizás no lo tendremos que hacer por nosotros, porque de repente, como tú decís, no somos de las personas que estamos en riesgo, pero sí muchos de los que están a nuestro alrededor pueden ser afectados y quizás esta enfermedad o esta pandemia que está sucediendo pueda terminar el destino de su vida. Lo vemos no solamente en esto, Freddy, sino que también a veces lo vemos en la manera de que a veces la gente mira las cosas o opina a veces también. A veces yo me asusto. Hemos visto cómo personas, por ejemplo, han quedado varadas en otros países. Porque no hay aquellos que de repente nos están escuchando, ¿qué significa estar varadas? Significa, bueno, que un día salieron del país hacia otro destino y tenían boleto de reserva para venir a nuestro país tal fecha, pero se encontraron que en ese proceso se cerraron los aeropuertos, se cerraron todos los viajes y no pudieron regresar. Entonces hay mucha gente que con esa falta de empatía, yo no sé para qué los traen, ¿por qué no los dejan allá? Porque capaz que nos contagian a todos. Es que lo que pasa es que ellos salieron y son uruguayos. Son personas que de repente salieron por estudios, salieron por un viaje, ya sea por lo que hayan salido. El tema es que tenían boleto de reserva, tenían boleto de venir y cuando en el trayecto que ellos fueron, se encontraron con esto que no pueden regresar. Y ahí también se ve la falta de empatía. Es como que vos cuando salías a hacer un mandado y de repente te cierran la puerta y te encontrás que no sabés qué va a llegar, qué va a hacer. Y el otro día miraba en el informativo, Freddy, la gente con qué alegría llegaba al Uruguay. Y hasta el ministro se quebró y
y lloró a causa de recibir a los uruguayos compatriotas que estaban en otro lugar, porque ellos sufrieron en carne propia lo que es estar fuera y no saber lo que iba a pasar o si iban a poder regresar, y ahí se necesita también empatía. Qué feo de ser esa situación, ¿verdad? Horrible. No es que todos fueron de vacaciones, que alguno pudo ir a ver un familiar, pudo haber ido en un viaje de negocio, no sabemos por qué, pero lo feo que es estar lejos de casa, más que sabiendo también de que a veces los recursos no te alcanzan, que estás a veces sabiendo que en ese país tampoco están en la mejor situación, a veces estás en un país que también están todos encerrados, es muy difícil y realmente hay que ponerse en el lugar de esas personas y también las que están acá, sus familias, todo lo es algo muy complicado, sí. Gracias a Dios que se tomó una actitud favorable. Y hoy lo vemos en todos los aspectos, Freddy. Hoy ves que en esta crisis aparece lo bueno y lo malo del corazón del ser humano. Anoche estaba escuchando de este buque que está parado como 1 hora y media del puerto de Uruguay, ¿no? Donde ya se encuentran más de 60 personas con el coronavirus afectados. Y a veces he escuchado gente como que pregunta y dice, ¿y para qué lo van a traer? ¿Por qué no lo mandan para sus países? Pero hay una atención humanitaria, es un ser humano, que bueno, que no lo buscó, sino que se encontró con esa situación. ¿Qué haría Jesús, Freddy? Lo diría, bueno, déjenlo en el mar y no lo atienda. Digo, hay una situación, y a veces encontrar que al ser humano como que se enoja cuando de repente las autoridades, por una razón humanitaria, traen a personas que están siendo afectados para introducirlo en un CTI. Sí. Digo, hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que ponerse en esa persona que está siendo afectado, que salió de repente, sí, un paseo, pero ¿qué? ¿Usted no pasea? Porque decía, sí, pero estamos paseando. Sí, pero ¿quién no sale en alguna oportunidad? Y de repente te encontrás con una tragedia de esta. No es que la buscaste, te sucedió. Y en el medio del mar te encontraste con esta situación y que se te cierren las puertas de todos los puertos y que estás enfermo y que se te va la vida y que los gobiernos de los países te cierren las puertas. Esto también es cristianismo. Sí. Es tener ese mismo sentir que hubiera Cristo. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Sí, mire, hoy Deja mucho pensar. Hoy está en todos los niveles esto, ¿no? Hoy estaba en las noticias que hay una empresa muy famosa que fabrica los tapabocas N95, los más grandes, eso, los que usan los médicos, ¿no? Y es una empresa norteamericana. Y el presidente no quiere que la empresa exporte más. La empresa fabrica 30 millones de tapabocas en un corto periodo de tiempo, pero el presidente las quiere todos para su propia nación. No quiere que exporte más ni a Latinoamérica ni a Canadá. Entonces la empresa se niega a hacer eso. Es más, la empresa tiene fábricas en otros lados que están exportando a Estados Unidos y le quiere hacer ver al presidente que tiene una empresa en China y China misma autorizó la salida de 10 millones de tapabocas a Estados Unidos. Pero el presidente no quiere que la empresa americana exporte tapabocas. Estamos hablando de algo básico y necesario para los médicos y para la vida de la gente, para la sobrevivencia de toda la población. Entonces, qué egoísmo, ¿verdad? Si es algo que saben que la empresa va a generar los recursos necesarios. No, pero por las dudas que a nosotros nos falten, no le vendan a más nadie. Esto es algo que se ve y cómo afecta, ¿verdad? La empatía en una familia puede afectar, en el caso de un tema a nivel de nación, como usted estaba comentando recién, o algo a nivel mundial. La empatía siempre tiene ese tipo de consecuencias, ¿verdad? Tanto positivas en el caso de cuando nosotros actuamos como actuó el Señor, como negativas cuando nos dejamos llevar por el egoísmo que es propio del corazón humano. Pero detrás de todo eso, Freddy, que bueno, a través de estas crisis sale la ruina que muchas veces hay en el corazón del ser humano, pero también sale lo bueno. Entonces vemos la solidaridad también. Vemos aquello que precisamente están al servicio de aquellos más desprotegidos. A mí me gusta a veces porque a veces hay hermanos que me llaman y me dicen, pastor, estoy a las órdenes si algún abuelito precisa algún mandado. Qué lindo todo eso. Porque uno puede decir, pero hacer un mandado, pero que es lo más sencillo, pero cuán importante es para aquel abuelo que su vida está en riesgo. Y poder nosotros hacerle ese mandado para que su vida no se encuentre protegida. Es una maravilla eso. Ahí entonces vos ves también la solidaridad, ves el amor hacia el prójimo, ves también la empatía de precisamente de ayudar a aquel que de repente es el abuelo que vive solo o que de repente tiene familia pero que no vive cerca y que necesita hacer un mandado y que de repente tiene que exponer su vida a través de tener que hacer un mandado, pero dentro de la iglesia hay alguien.
Hay un hermano en Cristo que precisamente dice, bueno, si precisa algo, me manda un papelito, yo le hago el mandado. Y eso también es lo que podemos hacer nosotros en estos momentos tan difíciles de la iglesia. En estos momentos se conoce realmente. Yo veía las imágenes en este tiempo de algunas personas que lo publican, ya sea en las redes sociales o en los estados, y decía, quédate con quien en este tiempo estuvo contigo, ¿verdad? Sí, sí. Porque realmente es como dice usted, doctor, en estos momentos es que se conoce realmente qué hay en el corazón de las personas. Sí, sí, sí. Y en estos momentos donde precisamente lo que más se necesita es empatía sobre aquel que quedó sin trabajo, sobre aquel que no tiene fe, sobre aquel que no sabe qué mañana va a comer. Y a veces no solamente necesita una asistencia del gobierno, a veces necesita la asistencia de alguien que conoce a Dios. Y ahí es la iglesia donde tiene que estar. Se nos van los minutitos, Freddy. Pero quiero ir cerrando porque precisamente la vida de Cristo se caracterizó por eso, por la empatía. El ponerse en el lugar del otro. Pero no en el lugar del que está bien, porque en el que está bien no precisa ponerse en el lugar. Ponerse en el lugar de aquel que se quedó sin trabajo, que no sabe mañana qué recursos tiene para poner la ollita, que tiene que salir a hacer un mandado y es una persona de alto riesgo. Esta semana no solamente es una Semana Santa, sino que para que nosotros como cristianos mostremos al mundo que somos diferentes. Que no estamos siendo gobernados precisamente por el egoísmo, por pensar solo en nosotros, sino que estamos siendo gobernados por un Dios que mostró compasión hacia el mundo que estaba perdido. Que en esta semana nosotros también como cristianos mostremos la misma compasión y el mismo amor que tuvo Jesús por aquellos más necesitados. Recordemos que Él, siendo igual a Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo por amor a nosotros que éramos lo que necesitábamos. Así que bueno, tengamos ese sentir que hubo en Cristo.